Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Pasado mañana, 22 de diciembre, se estrena Santuario en Antena 3. La serie es la adaptación del podcast del mismo título creado por Carmen Pacheco y Manuel Bartual. Paul Sánchez y yo hablamos con ellos en las oficinas de Dama en Madrid. Santuario es una serie que está basada en vuestro podcast del mismo título y a mí me gustaría señalar una frase del podcast en el episodio 7 que dice: me niego a hablar contigo con una máscara puesta después de tanto tiempo sin verte. Esa frase, escuchada hoy, parece que está escrita post-pandemia. Sí. Pero no es así. No. Contándonos un poco cómo fue la experiencia de que la realidad se asemejara tanto a vuestra ficción. Pues terrorífica, la verdad. Fue muy, muy raro, la verdad. De hecho, cuando releímos esa frase, máscara nos sonaba raro, nos sonaba porque estábamos acostumbrados a decir mascarilla. Claro. Sí, claro, es que realmente Santuario, el podcast, lo terminamos de escribir en diciembre de 2019. Con idea, se iba a grabar creo que no sé si marzo no, pero abril 2020. Y claro, no se pudo porque bueno, estábamos todos confinados. Y sí que yo tengo un recuerdo muy vivido de la primera vez que nos conectamos por videollamada, Carmen y yo, ya confinados cada uno desde nuestra casa, para comentar esto de que, bueno, que se posponía la grabación del podcast. Y recuerdo un momento de darnos como una risa como histérica, nerviosa, claro, de un poco lo que estás diciendo, de madre mía, hemos estado aquí como escribiendo una distopía y estamos ahora mismo viviendo una. ¿Cambió en algo por lo que estabais viviendo en la pandemia los guiones que teníais o lo teníais ya decidido y cerrado? Sí, no cambió nada, salvo eso que dijimos, uy, máscara suena ahora raro, pero era como, bueno, pero es que no es el mismo tipo de máscara, vamos a dejarlo. Pero ya está, no, porque no había temas que... No, o sea, sí, lo que sí que fuimos notando era como que ciertos temas que hemos tocado empezaron a tener más relevancia. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo mucho estando aquellos días confinados, lo que pasó de animales tomando las calles, ¿no? Y el tema este de que se demostró con datos de que pues un poco la incidencia del ser humano en el ecosistema, ¿no? La contaminación. Entonces, de repente sí que fue como, vale, creo que estábamos tocando temas que de repente empiezan a tener, o sea, no es que no fueran relevantes en el momento de escribir el podcast, pero sí que la realidad nos estaba dando un poco como la razón, ¿no? De que eran los temas de los que tocaba hablar. Sí, desde que escribimos el podcast, nos mandamos un montón de noticias que salen de cosas, por ejemplo, como se relaciona la contaminación con más problemas en los fetos, y cosas así, que siempre nos estamos mandando noticias porque es como que se acerca a eso, y cuando nosotros lo escribimos era un poco más, lo veías distópico, como más lejano. Sí, de hecho, claro, en Santuario, en el podcast ya hablábamos mucho de inteligencia artificial y es un tema que cuando escribimos Santuario no era un tema que estuviera todos los días en las noticias, en los titulares. Y ahora ya es como, no sé, de repente como que el tiempo, en vez de hacer que la historia se haya quedado más antigua de cara a la adaptación televisiva, como incluso creo que ha hecho que esté más vigente todavía. Sí, sin entrar en detalles, ese tema en concreto para la adaptación lo tuvimos que cambiar un poco porque ya casi sí nos pillaba el toro. O sea, era como, ahora la gente habla de inteligencia artificial como con una cercanía total y entonces teníamos como que ir un paso más allá, ¿no? Un escalón más allá. O sea, habéis sentido un poco el síndrome de los Simpson. Los Simpson ya predijeron esto y el Santuario ya predijo esto, ¿no? Yo espero que no, porque si no... Si es así, es bastante terrorífico. Sí, esperemos que nos quedemos ya, ¿no? Ya no hace falta que no hace falta que la realidad se aproxime más a Santuario. La idea original, Manuel, era tuya, ¿verdad? Pero vamos, era una idea súper básica. El proyecto arranca porque Audible llega a España y a través de Fibeta Landa, que es un
una productora de podcast, yo conocía a gente que estaba en Fibete y me dijeron, vamos a ir a Audible a llevar propuestas, si se te ocurre algo. Y recuerdo haber redactado una idea que era un parrafito mínimo, que bueno, les interesó, pero a partir de ahí fue cuando yo hablé con Carmen, le dije, oye, esto igual me haría que lo queríamos juntos. No habíamos escrito juntos, pero nos conocíamos desde hace muchos años y teníamos intereses comunes y bueno, no sé, yo pensé que sí que podía estar guay escribir algo juntos. Pero sí que es verdad que cuando nos sentamos, aquel parrafito que era una idea como súper básica y muy primigenia, la cambiamos por completo. O sea, la cambiamos por completo hasta el punto de que sí que se mantuvo cierta estructura que tenía ya esa idea. Sí. Pero, claro, lo gracioso es que la estructura no se reflejaba en el párrafo que había comprado Audible. Con lo cual, meses después, digamos, con esta idea que nos comprasteis, que os gustó mucho, pues... Es otra. Dicen, vosotros no lo sabéis, es lo mismo, pero mejor. Bueno, está en el futuro también, pero es otra cosa. Sí, ya había un tema de inteligencia artificial, pero todos los temas de maternidad, crisis climática y, bueno, y todos los personajes realmente nacieron ya cuando nos sentamos a pelotear ideas y ver un poco qué cosas nos interesaban escribir. Tengo entendido, corregidme si me equivoco, que todo esto, quizá me imagino que se refiere a ese párrafo inicial, surgió de leer un libro. No sé si esto es correcto. El vientre vacío de Noemí López Trujillo. Eso es después. Eso es después. Sí, cuando ya introdujimos el tema de la maternidad, yo estaba leyendo ese libro. Okay. Y entonces hay ideas ahí que me parecieron muy potentes sobre hasta qué punto llega la gente con el deseo, ¿no? de ser madre y tal. Y hay algunas cosas que influyeron en el mundo que pensamos. Pero ya había salido esa idea antes. Sí, la idea original tenía más que ver con inteligencia artificial. No entro en detalles para no hacer spoilers a quien no haya oído el podcast o visto la serie, pero sí que había como un tema de que dije, esto igual sí que puede tener sentido, pero sí que es verdad que cuando empezamos ya como a desarrollarlo, porque es que verdaderamente lo que compró Audible es que es una cosa muy básica y muy, muy de punto de partida. Cuando ya empezamos un poco, nos sentamos juntos y empezamos a desarrollar, sí que vimos que era como que había que meter mucho más temas, meter pues, más ideas para hacer algo diferente y que no fuera demasiado tópico. Antes de meternos en la serie y en cómo habéis hecho la adaptación, me gustaría hablar un poquito de cómo fue el proceso de escritura de ese podcast. No sé si habíais trabajado alguna vez la ciencia ficción o no. ¿Cómo a partir de ese párrafo, cómo vais peloteando, qué vais creando? ¿Creáis un tratamiento, escaleta? ¿Cómo vais trabajando todo eso en el podcast primero? Yo había escrito ficción y sí había tocado algo, pero era una novela juvenil y no tenía ni idea de cómo, realmente no había escrito guión de cómic, pero que no se parece mucho. Y entonces fue, para mí el mayor desafío de eso fue como escribir en un formato, además de audio, que no es... que yo creo que todo el mundo está como más familiarizado con los guiones de audiovisual o con el lenguaje audiovisual que con solo audio. Y sí, no sé, él tenía con más experiencia, entonces ahí fue como en lo que es la parte formal del guión. Yo fui ahí aprendiendo sobre la marcha. Sí, claro, el tema del podcast, claro, es que yo en aquel momento llevaba ya unos años como muy interesado en la ficción sonora. Creo que como a finales de 2016 empecé a escuchar podcast de ficción en inglés, sobre todo, que es donde más había y donde más sigue habiendo todavía. Y fue como, ostras, este formato es muy chulo. Esto sumado también al hecho de que empecé a ver también que en Estados Unidos están empezando a adaptar podcasts a televisión y a cine. Fue como, pues mira, aparte de un formato chulo, puede ser una manera de testear una historia para que luego, pues en vez de ir directamente a una cadena a decirle, mira, tengo esta idea, a ver qué te parece, sino que ya puedan ver la idea ya testeada, ¿no? O sea, la idea no era tanto como utilizar el podcast como un medio para un fin, sino plantear el podcast como un fin en sí mismo y decir, vale, pero es que una vez tengamos hecho esta historia y ya la hemos contado y ya pues ya la tenemos, pues podemos también de repente llamar a una puerta para ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces, el tema de hacer algo de ciencia ficción
Yo sí que había hecho alguna cosa ya en cómic, pero con un estilo muy diferente, o sea, humorístico. Es verdad que a mí la ciencia ficción me flipa. Y no sé, de repente fue como... También yo veía muy claro que con el audio una cosa que te permitía era contar la historia lo más grande y lo más pequeña que quisiéramos. Porque al final realmente el sonido de un edificio derribándose y de una puerta cerrándose cuesta lo mismo. Claro. Entonces, claro, eso, no sé, me parecía muy atractivo y tiramos un poco por ahí. Pero ¿qué aspecto tienen vuestros guiones? Porque estás Sí. diciendo, Carmen, que no parece un guión audiovisual. ¿Tenéis una plantilla en concreto? No me refería exactamente a eso, sino a qué cosas tienes que poner y qué cosas no tiene sentido que pongas, o algo así, ¿no? Y de hecho es bastante... Se parece bastante en realidad a un guión audiovisual. O sea, formalmente es igual, solo que, por ejemplo, las secuencias no está tan dividido a veces. Pero, por ejemplo, cuando terminamos los guiones, yo se los enseñé a dos amigos míos que trabajan haciendo series. Ellos no son guionistas, pero están muy acostumbrados a leer guiones. Y lo que me dijeron es, está muy bien la historia, pero esto no se va a entender. En plan de aquí hay como que hay personajes que entran en un sitio, salen de otro, tal. Y eso, ¿cómo lo vas a hacer en audio? Y yo se lo dije a él y él me dijo, se va a entender, seguro. O sea, porque él sí que tenía... había escuchado tantos podcasts de ficción que sabía realmente qué sonidos hacían falta ahí para moverte de un espacio a otro. Y eso fue mágico, cuando realmente, bueno, mis amigos me lo dijeron luego, y funciona, en plan de lo estaba escuchando y es como si lo estuviera viendo. Sí, y el formato realmente, a ver, realmente yo creo que como varias escuelas de cara a lo que es escritura de ficción sonora, sí que hay gente que utiliza un formato como más radiofónico, más de sonidos, entra un relámpago, entra tal. Una columna de... Sí, a nosotros nos gusta más utilizar un formato más audiovisual. Yo creo que al final también es como te vayas a comunicar luego con la persona que hace el diseño sonoro, porque al final el diseñador sonoro del podcast es súper importante, es como si juntaras en una misma persona al director de foto, al de arte, al de sonido. Al final es la persona que termina de vestir toda la historia. Entonces al final también si ya tienes una conversación previa con esa persona y este formato le parece estupendo, no sé, a nosotros nos gusta más porque al final también es como, bueno, no le acotas tanto de sonido de tal, sonido de tal, sonido de tal, sino simplemente le describir la escena y él ya va a entender que ahí va a ir un sonido, o sea, ya va a saber cómo suena, que tiene que tener sonidos de pasos porque es un suelo de madera o, no sé, al final es también como darle un poco de libertad a esta persona para que incluso, más allá de los sonidos que tú tengas claro que tienen que ir, él también pueda de repente interpretarlos y luego ya, pues bueno, llegar a un acuerdo, luego decir, vale, pues igual este sí, este no, ¿qué te parece este? Que se me ha ocurrido gracias al que has puesto tú, que no había pensado que nos podía venir bien. Sí, nosotros las acciones las decimos en plan, está en una oficina, es un edificio alto, se escucha el tráfico de la calle, a lo mejor ponemos si se escucha el tráfico de la calle, pero luego se levanta, va a la puerta y lleva tacones, ¿sabes? Porque son como detalles que le dan la clave al diseñador de sonido para luego meter, pero hay muchas cosas que ellos meten porque al tú describir el espacio, a no ser que digas, hay un cuadro de no sé qué, que ahí no va a poder hacer nada, pero muchas veces con esa descripción a ellos se le ocurren sonidos que pueden ambientar eso. O sea que si hay un sonido que interviene en la trama, evidentemente lo especificas, pero aquellos que están destinados a crear atmósfera, haces una indicación general y te pones en manos de tu diseñador de sonido, que él ya sabe que grillos significa una noche calurosa solitaria, ¿no? Claro. Sí, exacto. Si dices, están en el campo, pues no tienes que decir que se escucha exactamente en el campo, pero... Claro. Sí, o yo qué sé, María prepara el desayuno, no hace falta que le digas, abre el microondas, saca los cubiertos, bueno, pues ya sabe que tiene que generar ese escenario sonoro, ¿no? Sí, dale. Lo habéis definido el podcast como una ficción sonora, que a mucha gente quizá le suene a radionovela, pero yo creo que es un concepto que realmente no encaja en lo que es la ficción sonora y en lo que es vuestro podcast. Sí, para empezar, creo que la radionovela se hace en directo, ¿no? Que es también un poco la gracia, como es y entonces para nosotros se acerca más al teatro. Está como más dramatizado y bueno, es un registro que a mucha gente le encanta. Lo que a nosotros nos gusta es llevárnoslo más al audiovisual, a más realidad, a que te dé la sensación de que estás escuchando la escena de verdad, ¿no? Hay cosas que obviamente no van a ser súper realistas, pero sí, como llevarnos a la realidad. Entonces, nosotros lo de radionovela
con todo el respeto del mundo al género, es como no es el tipo de ficción sonora que nosotros queremos hacer. Sí, a nosotros hay un podcast que nos gusta mucho, que es Homecoming, que luego se hizo también adaptación a televisión. Y uno de los productores de Homecoming, de hecho, cuando estaba de promo de Homecoming, la manera que tenían de vender Homecoming, porque aparte hasta ese momento ellos habían hecho sobre todo no ficción, era decir que era televisión para tus oídos. Y es un poco la idea. O sea, lo que intentamos hacer es como que tú tengas la sensación de que tienes puesta la tele, pero no estás mirando la pantalla, porque no lo necesitas, porque es una serie que está hecha solo en audio. Entonces, no sé, nos gusta más decir audioseries. Es verdad que aún no hemos encontrado con el término perfecto para que la gente entienda lo que es. Sí que es verdad que cuando dices podcast de ficción, la gente se queda como diciendo, pero ¿qué quieres decir? ¿Que es un podcast que hablas de ficción? Pero, no sé, al final yo últimamente digo audioserie, porque digo, a veces así ya la gente lo pilla, ¿no? Que es como una serie, pero de audio. ¿Sabes qué pasa? Que a mí como espectador como que no hay tanta diferencia. Igual que cuando te dicen, te quieren diferenciar TVO de novela gráfica, como diciendo, no, TVO es más ligero y novela gráfica es más literatura. Y dices, bueno, es que no me hacía falta la distinción porque consumo las dos cosas sin ningún problema. Claro. Igual que puedo ver Jungla de Cristal 3 y después pues una de Kaurismäki, ¿sabes? Entonces, como espectador, no sé si, claro, como oyente de podcast, ¿sí? Consumo por igual ficción que entrevistas que documentales. ¿Sabes? O sea, como que de repente nos estamos obligando a poner una etiqueta a algo que nadie nos la ha pedido, quizá, ¿no? Sí, igual nos preocupamos más nosotros, ¿eh? Sí, bueno, también es verdad que yo no sé si, ojalá ahora eso sea lo habitual, como que ahora un oyente de podcast escucha ficción como conversacional, pero sí que a lo mejor cuando nosotros hicimos Santuario, que hace ya años, sí que había más desconocimiento de los podcasts de ficción. Es como que es un género, no se me había ocurrido que podía haber una ficción en audio, porque eran los conversacionales los que estaban ahí para todo el mundo, que además no es... Dentro de los de no ficción hay conversacionales y hay otros que son como documentales y que es otra forma completamente distinta. Y quizá ahí nos enfocamos mucho en explicar a la gente eso y a lo mejor ahora ya la gente tiene más conocimiento de lo que son los podcasts de ficción. ¿Y vuestro proceso como equipo de guión? Bueno, estamos en la sede de Dama y hace un ratito he entrado a vuestra sala porque estáis trabajando en la sala de al lado. Y no he podido evitar ver que teníais en esas pantallas de 80 pulgadas que hay en Dama como una tabla de Excel o algo parecido que vendría a equivaler a un corcho con papelitos o con post-its. Sí. Bueno, les digo esto simplemente para contextualizar y que nos contéis un poco cómo trabajáis y cómo construís estas historias en lo que es la propia actividad física de estar creándolas. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, somos muy digitales, no usamos ni cocho ni tarjetas, pero bueno, yo creo que es lo de toda la vida, ¿no? De hacer una escaleta, él es muy ordenado y muy organizado con las tablas y es muy bueno estructurando los capítulos y los episodios y las acciones de cada uno y sí, funcionamos un poco así, en plan... muy en conjunto, pero también muchas veces cada uno desde su casa, con documentos compartidos y así. Sí, es una mezcla de, pues eso, igual no estamos viéndonos todos los días, cuando estamos ya como arrancando un proyecto, igual realmente nos vemos una o dos veces a la semana y es como, vale, ahora ya con todo esto que hemos hablado, ahora ya cada uno vamos a casa y vamos a ir trabajando y ya como volvemos a vernos y seguimos. Y bueno, no sé, es que no es muy diferente, yo creo, como trabajar en otros equipos, es una mezcla yo creo que mezclamos un poco... hay un momento que es como mezclar ideas con estructuras, con ver un poco, ¿sabes? Hay un momento como de que igual tira más la estructura, luego tira más la idea y ya llega un momento en que todo empieza como a confluir y dices, vale, ya tiene sentido esto, ¿no? Y ya vamos tirando. Y luego ya, pues ya lo que es una vez tenemos ya todo escaletado, pues ya es más el trabajo de repartirnos escenas o episodios y luego ya pues cuando uno termina una versión se la pasa al otro. Y es un poco ir reescribiendo encima del otro. Sí, a veces nos dividimos por episodios y otras veces, incluso en el mismo episodio, uno empieza, hace una parte y el otro otra, y luego nos intercambiamos tantas veces que todo está reescrito por los dos. Sí, y también nos gusta mucho cuando de repente, bueno, ya sabéis que cuando estás escribiendo llegan ideas que no se han comentado en ningún momento, ¿no? No avisar al otro de esas ideas, sino que se encuentre, porque el otro es como la primera audiencia que va a ver de esa idea. Entonces es muy guay porque a veces, igual con alguna idea tienes más dudas, pero el otro lo ve claro,
o el otro ya si ve que tienes dudas dice, vale, pues esto fuera, no tiene ningún sentido. Ujú. Pero no sé, nos gusta hacer ese juego porque al final es como tener un feedback, es muy valioso, nos parece muy valioso, ¿no? Tienes un feedback real a esta idea que cuando estás tú solo escribiendo no es más difícil tenerlo. Sí, Claro. tienes el mapa de tramas y no está muy claro cómo el personaje va a llegar de A a B y entonces el otro se lo inventa por su cuenta y lo recibes ya directamente en el guión. Si no ponemos absolutamente todo en común porque eso nos parece muy útil. Claro. Antes has dicho, Carmen, que Manuel es muy organizado. Y esto me ha hecho recordar una cosa que me dijo una vez Borja Coveaga, que me dijo que para que funcione un equipo de guionistas de 2 personas, uno tiene que ser loco y otro tiene que ser cuerdo. Tienen que asumir esos roles. ¿Podemos decir entonces que Manuel Bartual es el cuerdo y el organizado y Carmen Pacheco la loca? Hombre, si tenemos que elegir, sí. O sea, que no me puedo escapar. Bueno, yo creo que compartimos un poco locura. Pero... Sí, claro, luego siempre es muy sano intercambiar los roles de vez en cuando, ¿no? Sí. Claro. Habéis mencionado brevemente cómo trabajabais la estructura y aquí creo que podemos ir empezando a hablar también de la adaptación a la serie porque tengo la sensación de que habéis utilizado el cliffhanger, el final de cada capítulo del podcast, parece que funciona, al menos en lo que he visto, como el midpoint de cada capítulo de la serie. Sí. No sé si eso lo habéis... ¿era una decisión consciente o simplemente a la hora de adaptar dijisteis es que encaja, funciona así? Sí, no llega a ser exacto porque es verdad que el podcast eran 12 episodios de 20 minutos y las series son 8 de 40-50. Entonces no hay una traslación tal cual, pero sí que en algún momento es como dices. De hecho, yo creo que lo que has visto, que es los primeros... Sí, los 3 primeros. Sí, yo creo que sí que es bastante... Bueno, más o menos, porque sí que es verdad que los 3 primeros capítulos del podcast son como los 2 primeros de la serie, entonces sí que hay como cosas nuevas. Pero lo que sí que hemos hecho es como utilizar lo que es la estructura básica del podcast, trasladarla tal cual haciendo este cambio, ¿no? De 12 de 20 a 8 de 50. De hecho, sí que hubo como cuando estábamos ya como empezando la adaptación, sí que hubo un momento de decir, es que vemos que la manera natural de trasladar esto es en 8 capítulos, porque a nivel de estructura es como nos funciona. Y entonces ahí sí que hubo un momento por parte de la terminal de decir, vale, pero tienen que ser de 40-50 minutos. Entonces ahí ya sí que llegó un momento de decir, vale, pues lo que vamos a hacer es meter más personajes, meter más tramas. Hay personajes, por ejemplo, que en el podcast se mencionan, como Lago, pero se menciona en una conversación, pues Lago de repente tiene vida y su pequeña trama en la serie. O incluso hay escenarios de los que se hablan en el podcast que en el podcast no dio tiempo a desarrollar porque lo que nos pidieron fue como 4 horas de ficción y que la repartiéramos como nosotros quisiéramos. O sea, podemos haber entregado una historia completa que tú dieras al play y acabara 4 horas después, y lo de dividirlo en episodios fue un poco decisión nuestra, ¿no? Pero sí que hay algunos escenarios de los que se hablaba en el podcast, pero no nos dio tiempo a meter, y de repente aquí al decir, vale, ahora tenemos más espacio, pues sí que podemos visitarlos y nos parecía que era la oportunidad también de repente de pues que tuviera más sentido el viaje de los personajes en el paso a la serie. Antes de seguir con el proceso de adaptación a serie, me gustaría volver un momentito a ese parrafito que le vendéis a Audible. ¿Cuánto tiempo os tomáis desde que os dicen, pues muy bien, convertid este párrafo en 4 horas como os dé la gana? ¿Cuánto tiempo os tomáis hasta que ponéis un guión encima de la mesa? Pues eso recuerdo que fue como en verano de 2019 y los terminamos de escribir en diciembre de ese año. O sea, fueron como unos 4 meses, ¿no? Más o menos, 5 meses igual. ¿Y era un deadline muy estricto por parte de Audible? ¿Os dieron...? Sí, bueno, sí, sí, porque estaban a punto de arrancar en España, entonces sí que querían tener ya como material. Claro, lo que pasa es que justo la llegada de Audible coincidió con la pandemia, entonces claro, fue todo mucho más complejo, porque al final pues Santuario estuvo escrito en su fecha, pero luego se grabó ya como meses después, como ya en la desescalada, como ya más hacia verano, y al final se acabó estrenando como un año después. Un poco ya porque de repente por calendario, vamos, pero lo que la escritura sí que fueron como unos 4 o 5 meses. Y tampoco fueron 4 o 5 meses de estar a full, porque recuerdo que hubo un mes que tú tenías un trabajo y luego un mes también estuve haciendo otra cosa, pero bueno, ya digamos que desde el momento que nos sentamos a escribir Santuario ya como que ya estuvo ahí siempre en la cabeza y íbamos avanzando con ello. Y a medida que avanzabais, ¿teníais que proporcionar trabajos parciales? ¿Os daban notas o algo por el estilo? No, ahí fue bastante libre, la verdad, que es una cosa también que tiene la ficción sonora que bueno, no tienes a tanta gente encima en la parte de guión,
pero sí, fue bastante libre en realidad, nos tiene libertad. Sí, con los podcasts de ficción lo que llevamos viendo es que a no ser que haya un cliente, en el sentido de marca, o sea, a no ser que sea un branded podcast como puede ser Titania o Bloom, que es el que hemos hecho juntos, Bloom, lo que nos hemos encontrado es que hay bastante confianza en la persona que eligen para que escriba esto y por un lado está bien, pero luego también está bien que entre gente ajena, ¿no?, a la escritura para que me da igual te hagan ver cosas que no habías caído, ¿no? Pero sí que es como, no sé, lo que es el podcast de ficción es todo como... Se reduce todo. Se reduce el número de gente, se reducen los tiempos. O sea, ya digo, nosotros realmente, en circunstancias normales, no pandémicas, lo normal es que desde el momento que empiezas a escribir un podcast hasta que se estrena, igual pasen 6-8 meses. O sea, son procesos bastante rápidos. En todo ese proceso de escritura, y supongo que lo podéis trasladar un poco a la adaptación también, tenéis muchísimos giros, bueno, no sé si muchísimos es la palabra, pero hay bastantes giros, yo creo, de guión en la trama. Tampoco sé lo que queréis contar y lo que no, a nivel de spoilers, pero ¿cómo trabajáis esos giros de guión? Yo creo que hay uno muy claro, por ejemplo, en la serie, al final del episodio 2, y sobre todo el inicio del 3. Todo eso lo planteáis, me imagino, ¿dónde? ¿En una estructura de tramas, en un mapa de tramas? ¿En qué momento lo vais trabajando? ¿Cómo lo vais trabajando? ¿Cómo los vais, cuál es la palabra que estoy buscando, desperdigando, espaciando a lo largo de toda la narración? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, hay algunos giros de guión ya estaban en el podcast y solían coincidir con el final de los capítulos, que es uno de los fuertes que fue uno de los fuertes de Santuario, y él es muy de esa casilla al final en rojo al final de cada capítulo, de aquí tenemos que meter algo que te enganche, ¿no?, al siguiente, que además en audio funciona súper bien porque son capítulos cortos y es como que la gente se lo escucha uno detrás de otro. Es como si le dices a alguien, son 3 horas, es como, no, pero a lo mejor se las escucha del tirón porque vas como, son pildoritas, ¿no? Cortas. Y luego, pues, al llevarlas a la serie, pues, algunos de esos giros quedaron un poco en medio, pero siempre nos gustaba también terminar con una cosa potente. Sí, yo en la pizarra esta virtual que decía Sergio, que es una Excel, básicamente no tiene ningún misterio, sí que es lo que dice Carmen, que siempre ya pongo, o sea, a veces como que casi me gusta empezar por el final, y decir, vale, ¿hacia dónde va este capítulo? ¿Cómo va a acabar? ¿No? O sea, ¿en qué momento vamos a dejar al espectador? Y a partir de ahí ya pues vamos construyendo hacia allí. O sea, me parece que es la manera un poco de, pues eso, de, bueno, como muy básico, ¿no? De enganchar y que quieran seguir más allá del capítulo que han visto o escuchado. Sí, de hecho, el giro del capítulo 2 de la serie, que es bastante grande e importante, ¿en qué capítulo caía del podcast? En el 3. En el 3, vale. Y entonces, claro, la gran duda al adaptarlo era, debería ser el giro del capítulo 1, porque es como suficientemente potente, y ese fue nuestro gran debate, si moverlo, si no moverlo, si qué meter dentro. Y claro, era eso porque lo estábamos trasladando de un formato en el que en realidad eran capítulos más cortos que bueno, que te animaban a seguir. Y aquí, pues en un capítulo, pues un piloto tiene que tener como un final potente que te anime a seguir viéndolo. Sí, lo que pasa es que también nos gustaba mucho, claro, tampoco estamos entrando en spoilers, pero en el podcast los 3 primeros capítulos nos servían para presentar y que Pilar ya empezara a tener como su pequeña aventura dentro del santuario. Los 3 siguientes nos sirven para presentar a Valle, y un poco lo mismo, conocer al personaje que pinta realmente ella en el santuario. Entonces, estos 3 y 3, que realmente era como media temporada, porque eran 12 en el podcast, nos gustaba mucho también hacer este mismo esquema en la serie, hacer como 2 y 2. O sea, tenemos como los 2 primeros para presentar a Pilar y los 2 siguientes para conocer a Valle. Y a partir de ahí es como, vale, pues ya hemos presentado a nuestros 2 personajes, ya sabemos quiénes son, ya sabemos un poco qué quieren hacer y qué necesitan hacer, y ya la segunda mitad de la temporada es la aventura que van a vivir juntas. Era un poco no sé, nos gustaba esa manera de estructurarlo. Es que Manuel es un poco toc de sobre todo si es simétrico, él se queda súper tranquilo, en plan si encuentra una simetría dentro o un equilibrio dentro de la estructura, le da paz. Sí.
No sabría decir si eso es ser el loco o el cuerdo. ¿Ves? Ya, Claro. es verdad. Por eso cuando te has dicho yo digo, bueno, no sé hasta qué punto. Pero hay a veces que digo, bueno, pero quiero decir, si la historia que hay así tampoco hace falta que... Pero bueno, hay veces que sí que funciona porque a nivel inconsciente sí se percibe, ¿no? Claro, sí, y por ejemplo, con esto que comentábamos del 1 y el 2, sí que una cosa que decidimos fue que en la serie, pues el primer capítulo vas con Pilar todo el rato y está como la sospecha de realmente pasa algo o no pasa algo en el santuario, y en el final del 1 lo que hace es que te confirma que evidentemente hay algo raro, de manera que ya el espectador se pone un poco por delante de Pilar, y en el 2 lo que jugamos es a que Pilar ya descubra, para que llegue al punto en el que está el espectador, ¿no? Nos parecía que era la manera un poco de articular ese capítulo 1 y 2. Pero entonces en este proceso, que yo me he quedado con la imagen de las cuadrículas rojas al final de cada columna de episodio, ¿hay momentos en los que estáis escribiendo y notáis la presencia ominosa de cuadrículas rojas vacías? Pues ahora justo estábamos con una que teníamos ahí, pero no sé, es como que te fuerza, ¿no? A pensar qué podría pasar aquí, y a lo mejor eso te da una idea para otra cosa, ¿no? Entonces, yo a veces digo, no sé, es tan cuadriculado, nunca mejor dicho, pero otras veces te ayuda esa estructura, ¿no? Porque al final te fuerza a no a dar 3 giros de campana, que tampoco quieres retorcer la historia hasta solo para que encaje ahí, que eso tampoco nos gusta, pero sí te ayuda a inventar una pieza del puzzle, no a encontrarla, sino a inventarla para que encaje, ¿no? Y eso a lo mejor enriquece la historia. Sí, o te resuelve algo que teníamos ahí por resolver en un capítulo anterior o posterior. Claro, estamos hablando mucho de giros de guión, de cómo encajar las piezas, y podría alguien pensar que esta es una historia muy de trama, pero no, porque también es muy de personajes. Las motivaciones de los personajes, de por qué hacen lo que hacen, están muy bien trabajadas. Me ha parecido entender que trabajabais sabiendo cómo termina y luego intentando ver cómo llegar ahí. ¿Esas motivaciones están antes o después de saber? ¿O depende quizá del momento? Sí, depende. Sí que es verdad que una vez que la estructura nos ayuda a saber a dónde tenemos que ir, siempre intentamos buscar la manera más creíble de que el personaje llegue ahí. Si no puede llegar ahí, no tiene ningún sentido, se cae ¿no? esa acción. Pero sí que nos gusta preguntarnos mucho por eso, y además creo que fue un lujo, la verdad, en la adaptación, cómo trabajamos el personaje de Valle, que es de una manera en el podcast y en el audiovisual tiene como otro razonamiento. O sea, fue el personaje que quizá que no sé si lo notará todo el mundo que vea una cosa, que haya escuchado una cosa y luego vea la otra, pero nosotros sí que nos preguntamos mucho y analizamos mucho a Valle y por qué hacía lo que hacía y qué era lo que le movía. Nos gusta. Creo que en general no a todo el mundo le gusta mucho lo de trabajar los personajes, porque creo que al final la gente se queda más con eso que con la trama, ¿no? O sea, es como que la trama se olvida y a lo mejor te enamoras de un personaje o es realmente por lo que te quedas a ver la serie, yo creo. Habéis mencionado ahora mismo el personaje de Valle, que aquí no sé si vosotros tuvisteis mano a la hora de decidir quién interpreta a Valle, porque en el podcast lo interpreta otra persona, sí, y aquí lo interpreta Aura Garrido, que interpreta a Pilar en el podcast. Pues esto realmente fue en el podcast, sí que el casting lo decidimos nosotros. O sea, lo decidimos nosotros en el sentido de que, bueno, fuimos proponiendo qué actores pueden hacer cada uno y a ver, realmente conseguimos creo que como un 80 o un 90% de la gente que teníamos pensada. De hecho, yo recuerdo que el podcast empezamos a escribirlo pensando en que Aura era Pilar. O sea, nos imaginábamos perfectamente a Aura haciendo de Pilar. Y cuando fuimos a empezar a mover la serie, hablamos con Aura para decirle cómo ves que si esto sale adelante, podemos comentar que tienes cierto interés, ¿no?, en participar en la serie. Y dijo, sí, perfecto. Entonces esto recuerdo que lo comentamos con A3 Media y dijeron, sí, Aura, nos encanta, si podemos cerrar con ella, fenomenal. Y recuerdo que en una fiesta... Sí, es que fue un momento que se nos quedó grabado. En un preestreno que nos invitó a A3 Media, hablando con Monse García, directora de ficción de A3 Media y productora ejecutiva de la serie, nos dijo, sí, no, Aura, ya confirmadísimo, sí, para hacer de Valle. Y nos quedamos como, ¿cómo? ¿Qué? Y recuerdo que fue un shock para nosotros, porque claro, llevamos ya mucho... O sea, no solo la habíamos concebido para Pilar, sino que aparte ya había interpretado al personaje en el podcast. Pero es verdad
que ahora nos pasa, y creo que hemos tuvo mucho ojo, que ahora vemos la serie y decimos, es que es Valle. Sí, O sea, es Pilar como... no hubiera funcionado igual. Fue una cosa, eso, que nos rompió la cabeza en su momento y luego nos costaba verlo porque, claro, para nosotros era Pilar y ahora es como... No, me parece raro que nunca haya... Que no haya sido siempre Valle. Es como... Al final el personaje también cuando ya lo estábamos escribiendo, no sé, como que ya nos hicimos a la idea y luego... Eso, no sé, es como muy curioso, la verdad. También pasa una cosa, y es que al final, es que claro, los actores al final son los que dan forma al personaje más allá de lo que tú escribes. Claro. Y de hecho la prueba la tenemos que Bloom, que es otro de los podcasts que hemos escrito y dirigido, lo hemos hecho en español y en inglés. Y para nosotros fue toda una experiencia ver cómo el mismo texto con la misma dirección, al cambiar el elenco, de repente los personajes son los mismos, pero tienen sus matices diferentes, ¿no? Y a nivel de dirección para nosotros también fue como un reto para que todo se reequilibrase y tuviera sentido, ¿no? Claro. Lo que nos pasó también con Valle es que, claro, en el podcast la interpretaba Melina Matthews, y Melina le dio como mucho carácter a Valle. O sea, era una Valle como muy enfadada con la situación, que tenía sentido, porque Valle en el fondo es un personaje que a la que le han dado por todas partes, o sea, por todos lados, y es que llega un punto en su vida en que está sola. Y la Valle del podcast es una Valle que tiene como mucho carácter y es como la otra es que está como muy enfadada. Y eso intentamos llevárnoslo a la serie, pero nos dimos cuenta de que no, de repente como que no... Como que, ¿por qué Valle está enfadada todo el rato? O sea, si está enfadada, ¿por qué se queda? Como había más espacio en la historia, era más profundizarse más, entonces había como más espacio para preguntarte por qué esta persona está así todo el rato, y también no te quieres quedar tanto tiempo con una persona que está tan enfadada todo el rato, ¿no? Sí. Entonces, entre el cambio de actriz y también mucho cambio de guión, le dimos como más momentos más arriba, más abajo, iba cambiando de emociones, ¿no? Según pasaban cosas. Y claro, porque al final es que la serie es más larga, o sea, la historia profundiza más, entran a hablar de cómo es ese mundo con más detalle. Entonces, sí, yo creo que es el personaje que más ha cambiado. Sí, aunque realmente, o sea, creo que Valle al final ha acabado siendo en la serie un poco más parecida a la Valle que originalmente pensamos para el podcast. Solo que ha hecho también como este viaje, ¿no? De que Melina se la llevó por un lado y al final lo hemos recuperado en la serie. Gracias un poco a la entrada de Aura también. Es muy interesante esto que comentáis porque, claro, cuando tú escuchas una ficción sonora como oyente, proyectas muchísimo. Visualmente, digamos, creas tus propias imágenes para darle un poco cuerpo en tu mente a lo que estás oyendo. Y en audiovisual no puedes hacer eso. Por eso también yo creo que esto que decís, que un personaje demasiado enfadado en pantalla satura mucho más pronto que en audio, porque en audio no está. Cuando se calla, tú estás viendo tu imagen mental, pero a un actor que está enfadado, su gestualidad de enfadado, que es una cosa que puede provocar rechazo, está permanentemente en pantalla. Siempre que esté delante de la cámara está ahí, ¿no? Entonces es algo que te puede cansar mucho más. Los quejicas, o sea, que sufran todo lo que quieran, pero quejarse aburre muy pronto. Sí, y luego... Ha pasado también lo contrario, que cuando un personaje en audio te cae mal, está más cerca de ti, no tienes ni siquiera, entre tú y él ni siquiera está la pantalla, no le ves, sino que está todo el rato. Entonces, si por ejemplo tienes un personaje como en Bloom, que es una periodista que te va contando su historia y está en off y estás todo el rato con ella, te tiene que caer bien. Porque si te cae mal no te lo vas a escuchar. En cambio a lo mejor sí que lo aguantarías más en audiovisual porque está más lejos de ti, no la tienes en el oído hablándote todo el rato, y eso es una cosa como que es muy guay del audio en realidad, porque es como lo que siempre decimos, de que está a medio camino entre leer un libro, porque al final tú estás poniendo las imágenes, entonces eres como más dueño de la historia, estás interviniendo más tu imaginación. Y también tiene como un poco más íntimo, porque no lo estás escuchando con alguien como puedes estar viendo una serie, sino que está en tu oído, y a nosotros nos gusta muchísimo. Es un medio que no solo como para luego llegar a audiovisual, sino que en sí mismo nos encanta. Sí, y aparte en esto de Valle que estamos comentando, también tuvimos una suerte que fue que pudimos trabajar con Steve Matthews, que es creo que era vicepresidente de HBO Europa, y desde hace unos años está trabajando en Bunny Jay, que es la empresa a la que pertenece Poughkeepsie, que es la productora de la serie. Y Steve ahora trabaja un poco como de script doctor,
O sea, lo tienen ahí como que va yendo un poco a series que están en marcha o películas y trabajar con los guionistas. Entonces, cuando teníamos ya escrita toda la serie, tuvimos como 3 sesiones con él, que vino a España y fue básicamente para revisar los guiones con él. Y nos vino súper bien, sobre todo porque él, aparte que es un tío brillante, era la primera persona en todo el proyecto que ni había escuchado el podcast, ni había leído la Biblia, con lo cual había leído los guiones como si fuera un espectador. Es decir, todos los giros, todo lo que se iba descubriendo de la historia, lo fue recibiendo como realmente si ya estuviera viendo la serie. Entonces, nos vino muy bien porque tuvimos un feedback muy limpio de cómo va a recibir alguien esta historia y concretamente o sea, fue como un repaso de casi secuencia por secuencia con él, ¿no? Y nos focalizamos mucho precisamente en Valle, en los capítulos 3 y 4, que es cuando presentamos a Valle, que era un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que él lo veía que es como está muy enfadada y nadie va a querer seguir con este personaje. Sí, luego también nos ayudó a muchas cosas que, claro, como lo que estábamos diciendo antes de, por ejemplo, el casting, que nosotros veíamos a Aura como Pilar, pues también había cosas que nosotros las veíamos así sí o sí porque eran así en el podcast. Y era como, bueno, pero es que estamos... o sea, al final se mantiene toda la historia, pero hay cosas que se pueden cambiar y que no habíamos visto ni siquiera la posibilidad de cambiar porque vienes de asimilar ya en tu cabeza una historia que esto es así y es así. Y claro, él también nos ayudó mucho a eso, ¿no? A decir, es que esto no funciona. Y nosotros, ya, pero era así en el podcast. Y decimos, ya, pero bueno, estamos escribiendo otra historia, es mucho más larga. Acá veíamos claro todo lo que habíamos añadido nuevo, como, vale, esto es nuevo. Pero las cosas que eran antiguas, pues nos costaba más ver que se podían cambiar. Sí, aparte recuerdo que a esas reuniones con Steve fuimos un poco acojonados porque todo el mundo era como un poco, no, Steve, ya veréis, tal. Y en la transmisión también maravilloso, tal. Y decimos, madre mía, lo que diga va a ir a misa. Y fue una pasada porque nos sentamos con una persona que, ya digo, es hiper brillante. Básicamente lo que nos preguntó fue, ¿qué queréis contar con esta historia? O sea, él ya había leído los guiones. Y a partir de ahí fue como, vale, pues vamos a trabajar para mejorar lo que hay. Y fue una suerte. O sea, para nosotros fue como uno de los momentos que lo tenemos ahí como de los hitos de la escritura de Santuario por haber trabajado con él. Sí, porque nos ayudó eso a ver un montón de cosas desde fuera y realmente a mejorar la historia. Santuario habla de feminidad, de maternidad, de crisis climática. ¿Teníais un listado de temas cuando estabais empezando a trabajar que decíais, queremos hablar de todo esto, a ver cómo lo encajamos? ¿O fue surgiendo de forma más orgánica? Eso surgió en el podcast y yo creo que no. Yo creo que íbamos pensando en cómo sería este mundo, a lo mejor desde una premisa, pues como lo de la contaminación, la natalidad, y entonces íbamos dibujando, ¿no? Cómo sería un mundo donde pasase esto, qué problemas acarrearía, entonces habría mucha desigualdad social, obviamente, íbamos como sumando temas un poco de manera orgánica, no en plan de queremos hablar de esto, esto y esto y lo vamos a juntar en una historia. Claro, sí, realmente Santuario empieza un poco, cuando ya empezamos a materializar la idea, empieza con la idea de, bueno, están estas mujeres en esta cúpula que las tienen allí, están, bueno, no voy a decir lo que están haciendo con ellas, pero están haciendo algo, ¿no?, con sus embarazos. Entonces fue, vale, pero entonces, ¿por qué están allí? Entonces de ahí surgió el tema de, vale, la contaminación. Vale, está bien porque, mira, podemos hablar de crisis climática. Y fue como un poco a partir de esta idea y lo que dice Carmen, ¿no? Como completando ese mundo. ¿Cómo sería un mundo donde si las mujeres tienen que hacer esto, cómo es el resto del mundo, ¿no? ¿En qué situación están las clases altas, las clases bajas, ¿no? Y sí, fue como una manera de ir haciendo como un puzzle, en plan de poniendo las piezas alrededor de este mundo, pero no fue como muy premeditado que quisiéramos tocar unos temas en concreto. Uh-huh. Luego también hay otros temas que hemos comentado brevemente, también porque es difícil hablar de ellos sin hacer spoilers, pero hay temas como lo de la huella digital, por ejemplo, lo que podría estar haciendo el gobierno en secreto que la gente no sabe, la inteligencia artificial, son otros temas que cuando tú ves, por ejemplo, el tráiler de la serie que ha salido hace poquito, claro, no hablan nada de todo esto. Entonces, cuando ves, cuando empiezas a escuchar el podcast y empiezas a meterte en la serie con esta historia, te va volando la cabeza. No sé en qué momento vosotros como creadores
ibais metiendo estas ideas? Porque no sé si la inteligencia artificial, por ejemplo, estaba ahí desde el principio. Sí, que estaba desde el principio. Lo que nos pasaba era que teníamos que ir resolviendo, teníamos que ir completando cómo vive esta gente, y eso metía un tema nuevo, y entonces pues intentábamos no liarnos mucho, pero sí que teníamos que responder a qué pasaba en ese futuro, ¿no? Y en el futuro no es simplemente tienes una idea y ya está, eso tiene un montón de implicaciones. Y luego una cosa curiosa que nos pasó es que es curioso en el sentido de cuando adaptas audiovisual, es que tú puedes hablar de un mundo distópico en audio, pero hay un montón de preguntas que no vas a tener que contestar porque la gente no se va a hacer esas preguntas. ¿Cómo viajan los personajes de un sitio a otro? No lo sabes, no importa, no te lo preguntas. O si te lo preguntas, lo pones tú en tu imaginación, ¿no? Que es esto que estábamos hablando. En cambio, en audiovisual tienes que contestar muchas preguntas. Cuando están en un despacho, ¿hay papel? ¿Hay papel en ese mundo? ¿O usan pantallas porque no hay papel, porque no hay árboles? Entonces, todo eso nos llegó a volvernos completamente locos, ¿no? Y a escribir una Biblia de... 80 páginas. ¿De cuántas páginas? 80 o así. 80 páginas. Sí, o sea, realmente tiene... Vamos, te lo lees, es casi un relato de... Claro, y entonces teníamos que contestar cómo es... hay cosas que no salen en la serie, ¿no? Que no sé, cómo sería la cultura de ese sitio, qué cosas les gusta, no sé, un montón de detalles así que en audio ni nos habían salido algunas cosas, pero que en audiovisual pues ya tuvimos como que desarrollarlas por completo. Entonces sí te van saliendo esas cosas, pero te aseguro que ni la mitad de las que realmente llegamos a pensar, porque teníamos que darle respuestas a todo un mundo que teníamos momentos de, bueno, yo no vuelvo a escribir una historia que pase en el futuro, que tengamos que volver a pensar todo esto, porque, no sé, además a mí me obsesiona mucho que tenga todo como una lógica, ¿no? Como documentada, que no te inventes una cosa y a veces era como, no, bueno, ya está. Sí, de hecho es que, por ejemplo, en la serie, ni en la serie ni en el podcast se llega tampoco a hablar mucho de cómo se produjo el desastre climático en el que se encuentran, pero en la Biblia lo tenemos súper escrito y documentado de cómo llegan a ese punto. Bueno, no sé, nos parece que era la manera también de, vale, ya lo sabemos y a partir de aquí ya podemos escribir y ver hasta dónde contamos. Sí, pero no sé, a mí una cosa que me gusta de Santuario, que tiene que ver con lo que preguntabas, es que en el fondo es una serie que se puede vender de una manera, pero luego se convierte en otra cosa. Y de hecho a nosotros a veces nos cuesta mucho, cuando llega el momento de promocionar algo, saber hasta dónde queremos contar. Claro. Pero es verdad que justo lo estábamos comentando antes, que ahora que ha salido el tráiler, y en el tráiler se te desvelan ciertas cosas, pero tampoco todas, pero en el fondo dices, bueno, pero es que da igual, porque es que lo que queda después... Queda mucho. O sea, queda mucho. O sea, en el fondo, Santuario tiene una cosa que es que los 2 primeros capítulos parece que la serie va por un lado y luego no es que no vaya por ahí, pero bueno, cambia hacia otra dirección. Santuario era un podcast, una ficción sonora en Audible. ¿En qué momento llaman a vuestra puerta, suena el teléfono y os dicen queremos hacer una serie de esto? ¿Cómo salta de medio a otro medio? Pues estábamos en Suiza. Estábamos en Suiza. Sí, justo antes de escribir, de ponernos... Bueno, estábamos en ello. En la historia y te llamaron a ti. Sí. O sea, estabais en Suiza documentando para Bloom. Sí. Sí, porque una cosa muy chula que tuvo Bloom fue que esto era para turismo de Suiza y nos pagaban un viaje de 12 días a conocer todos los lugares en los que iba a suceder la historia. Quiero que todos los productores tengan esa coherencia. Sí, y vino súper bien, porque es verdad que ya habíamos hecho un trabajo previo en casa, pero cuando llegas allí dices, vale, es que esto no es exactamente como... Y claro, estamos hablando de un podcast que querían que cuando lo escucharas te invitara a ir a Suiza, entonces querían que conociéramos los lugares. O sea, suena idílico, pero tuvimos que ver 9 ciudades y 10 museos en 12 días, con lo cual fue una maratón. Sí, y luego cuando llegábamos al hotel... estábamos muertos y teníamos que irnos ahí pues a una sala en plan de, bueno, ¿y de este museo cómo no encajas esta pieza en la trama? Tal, y fue, eso lo recuerdo como muy cansado, pero es un lujo absoluto. Sí, no, fue un lujo. Hubo momentos de estos de estar en un barco cruzando un lago que de repente se apartan las nubes. Parece un cisne. Parece un cisne, tal cual. Y estábamos ahí como tomando algo, hablando de la historia. Era como, esto no va a pasar en la vida. Como en un crucero con un cóctel todo
pagado por turismo de Suiza y yo le dije, mira, quédate con esta imagen porque para arriba no vamos a ir. Y estabais en mitad de esa... Y en mitad de todo esto me llegó... Para mejorarlo todavía. Pues me llegó un mensaje de Mafalda González, sí, ¿no? Mafalda, que trabaja en Atresmedia, que yo la conocía de amigos comunes y tal, y me dijo, oye, que me acaban de pedir el departamento de ficción que quieren hablar contigo. Y nada, pues le dije a Carmen, digo, no sé qué querrán, porque tampoco lo especificaba mucho, ¿no? Así que le dije, pues mira, estoy en Suiza, pero vuelvo tal día, hablamos. Y nada, pues tuve una primera llamada con ellos y fue directamente decirme, hemos escuchado Santuario y queremos hacer la serie, ¿qué te parece? Y yo, pues muy bien, porque Carmen y yo tenemos ya... O sea, justo estábamos... claro, esto fue como 6 meses después de que se estrenara Santuario y ya habíamos preparado un dossier y hemos escrito un piloto muy primigenio para empezar a mover la serie. Así que luego ya pues me acuerdo de llamar a Carmen y decir, oye, que ya tengo una reunión con Atresmedia. Que no hace falta moverla, ¿no? Que quieren hacer la serie. Sí, aparte nos gustó mucho porque, claro, nosotros el dossier que preparamos para pitchar la serie, nuestra idea del pitch era, después de contarles cómo veíamos la serie, decirles, vale, aquí tienes el enlace para escuchar el podcast. Nos da igual que no hayas prestado atención a lo que te hemos contado, pero por favor escucha el podcast, porque vas a entender cómo es la serie que queremos hacer. Era nuestro objetivo y al final es que fue tal cual. O sea, es que directamente Jorge Blas, que trabaja ahí en Atresmedia en ficción y es quien ha estado haciendo luego el seguimiento del proyecto y pasando notas a los guiones, él fue quien escuchó el podcast y se lo pasó al resto del equipo y dijo, escuchad esto, que ¿sabéis esta serie que queremos hacer de ciencia ficción y esta otra serie que queremos hacer de maternidad? Pues es la misma y ya está. O sea, es esta. Y fue así como arrancó. ¿Y en qué medida se parece el guión de rodaje del piloto a ese guión de piloto on-spec que habéis hecho vosotros? No mucho. Ese sí que cayó y además... con razón, porque ahí lo habíamos hecho un poco rápido, un poco para que, más bien como para ver la estructura, ¿no? Pero claro, luego tuvimos como que decir, no, esto hay que reescribirlo, está completamente reescrita la serie, no hemos utilizado los guiones porque, claro, o sea, los personajes, aunque el diseño sonoro, como hemos dicho, te ayuda mucho a situarte, los personajes verbalizan muchas cosas que cuando lo escuchas tampoco te suena tan raro, pero que no tiene ningún sentido en audiovisuales, porque estás diciendo algo que estoy viendo, ¿no? Bueno, al final era como más fácil escribirlo casi de cero. Y además el primero en concreto también cambia mucho porque nosotros además teníamos una idea de una duración menor y entonces al final eran más largos, entonces sí que cambió mucho. Sí, realmente ese primerísimo borrador era como una traslación un poco del capítulo 1 y 2 del podcast con alguna escena nueva que escribimos, pero no había grandísima diferencia. Y es verdad que cuando escribes para ficción sonora hay muchas cosas que necesitas verbalizar que cuando escribes para televisión no hace falta. O sea, en el fondo era un borrador como un pequeño ejemplo de que vieran un poco cómo se puede trasladar lo que eran, pues eso, 2 capítulos del podcast, cómo se traducirían a un capítulo de una duración un poco mayor. Pero luego sí que hubo un trabajo muy de lo que dice Carmen, de bueno, sí que hay frases que sí que es verdad que son tal cual en el podcast, pero son las que han sobrevivido. O sea, básicamente ha sido una reescritura total. Santuario Podcast lo habéis dirigido vosotros. Sí, bueno, Santuario en concreto la dirigí yo, luego ya sí que Bloom sí que lo dirigimos juntos. El proceso de dirección de un podcast de ficción, hasta donde yo sé, no se parece en nada a dirigir un audiovisual. Los actores suelen grabar por separado. ¿En este caso también fue así? Con Santuario no, porque teníamos muy poco tiempo para grabar. Teníamos que grabar en 2 días, lo cual se puede hacer sí, lo recomendamos no, porque fue una locura. Pero bueno, es que no había más presupuesto. Era lo que teníamos. Entonces sí que nos pareció que no teníamos margen para grabar con separado con los actores, porque, no sé, un protagonista en un podcast de, no sé, 8 capítulos de 20 minutos, pues fácilmente necesitas igual 3 sesiones de 4 horas con esa persona. Entonces, claro, esto no podíamos hacerlo en este tiempo, es que teníamos como 16 horas para grabar estas 4 horas de ficción, es una locura. Entonces lo que hicimos fue juntar en la medida de lo posible a todos los actores que intervenían en cada escena. Sí que hay alguna escena en la que algún actor no estaba y luego vino y grabó sus frases, pero por ejemplo, todas las escenas de Pilar y Valle estaban Melina y Aura grabando juntas.
no sé, nos pareció que era la manera de resolverlo, porque así también, y de generar un poco también bueno, que se fueran contagiando un poco las dos, ¿sabes? De la otra y ir un poco más rápido. Y en el proceso de crear la serie de A3 Media, ¿habéis tenido un rol como de producción ejecutiva o a qué distancia habéis estado, digamos, de ser el showrunner estándar? Realmente muy lejos. Muy lejos. Sí, no, realmente nosotros, nuestro papel ha sido escribir la serie y a partir de ahí ya sí que ha sido Poughkeepsie y, bueno, concretamente Rodrigo Ruiz Gallardón, que es quien ha dirigido los 5 primeros episodios, quien ha tomado un poco más la dirección creativa de la serie. Y, o sea, nosotros estuvimos como un año, no todo un año, porque, bueno, hubo parones entre que se aprueba el piloto, se aprueba el presupuesto, ya empezamos a trabajar. Pero estuvimos, bueno, sí, entre los parones y tal, un año sí que estuvimos trabajando con Rodrigo y teniendo reuniones y tal, pero a partir de ahí, a partir del momento en el que sí que acabamos de escribir, o sea, desde el momento que pusimos fin de la primera temporada, ahí ya sí que fue Poughkeepsie quien continuó con ello. Fin de la primera temporada, son palabras muy sugerentes. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Sugieren una segunda temporada, inevitablemente. Bueno, no hay nada... No tenemos ni idea de eso. No hay comentarios. No. Bueno, a ver, entiendo que probablemente ni en A3 Media sepan todavía si va a haber o no. Supongo que querrán ver qué tal funciona Santuario. Sabemos que el podcast fue bien y de hecho yo creo que es uno de los motivos también por los que se decidieron o sea, más allá de esto que hemos comentado de que se encontraban con una serie que les gustaba y que aparte les encajaba con 2 ideas que estaban buscando desarrollar, vieron también que había tenido una buena... O sea, que en Audible funcionaba muy bien, te metías a leer los comentarios que son muy entusiastas todos, mucha gente diciendo, ojalá una serie de televisión de esto, pero entiendo que nadie va a tomar una decisión antes de ver luego la serie, qué tal funciona. Carmen Pacheco, Manuel Bartual, estrenáis Santuario, la adaptación de vuestro podcast en A3 Media. Os deseamos mucho éxito y os agradecemos mucho que hayáis venido a Exigencias del Guión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima, Paul. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650.